Potencial eléctrico. Entonces lo que vamos a ver en este capítulo, que es el capítulo 23 del libro de texto, es potencial eléctrico, que lo que hace es reunir algunas cosas de la energía mecánica y aplicarlas ahorita a la electricidad. Entonces, los objetivos de este capítulo, ¿verdad? Primero ustedes tienen que distinguir qué es energía potencial eléctrica y qué es potencial eléctrico, o sea, cuál es cada uno y las diferencias entre sí. Luego, calcular diferencias de potencial de un campo eléctrico uniforme y calcular el potencial eléctrico y la energía potencial debido a cargas puntuales, también a distribuciones de cargas y aplicar el método para obtener el campo eléctrico a partir del potencial. Entonces, vean que viendo estos objetivos vamos a trabajar lo que es campo eléctrico uniforme. Entonces no vamos a trabajar campos eléctricos variables. Sin embargo, vamos a hablar tal vez un poquito de ellos. Entonces, primero, hablando de qué es energía potencial eléctrica, les pongo estas tres características que tienen que ustedes tomar en cuenta, que se vieron en Física 1 cuando se vio energía potencial. Y la primera es que si ustedes tienen fuerzas que son conservativas, el trabajo realizado por esa fuerza debería de poder expresarse en términos de una energía potencial. No sé si se acuerdan que en Física 1 hablamos de que si teníamos solo fuerzas conservativas, entonces el trabajo era igual al negativo del cambio de energía potencial gravitatoria. No sé si se acuerdan. Ahora sucede algo parecido. El trabajo va a ser igual al cambio de la energía potencial, pero ya no gravitatoria, sino que eléctrica. El segundo punto que les pongo es que cuando el trabajo es positivo, el cambio de energía potencial va a ser negativo y esta disminuir. Entonces, vean que el signo va a ser diferente. Si el trabajo es positivo, entonces el delta U va a ser negativo. Si el trabajo es negativo, entonces el delta U va a ser positivo. Luego, si el trabajo lo realizan solo fuerzas conservativas, entonces va a existir una conservación de la energía mecánica total. No sé si se acuerdan de Física 1, cuando teníamos una conservación de la energía mecánica total en casos de que solo habían fuerzas conservativas, podíamos utilizar una ecuación de la conservación que decía lo siguiente: K1 más U1 igual a K2 más U2. Entonces, en este caso va a pasar lo mismo. Podemos seguir usando la ecuación K1 más U1 igual a K2 más U2, solo que ahora esas Ks van a ser las energías cinéticas de la partícula, en este caso que tiene carga que se está movilizando, y esa U va a ser la energía potencial eléctrica. Aquí tenemos, ¿verdad?, la imagen de este lado. Denme un chance para ver lo del app. Listo, ahora sí ya está funcionando. Entonces, eh, les decía, voy a borrar esto. Tenemos esa imagen, ¿verdad? De la bola de tenis. No sé si se acordarán ustedes de lo que vimos en, en Física 1, que nosotros hablábamos de que si, si una bola caía hacia abajo, entonces íbamos a tener un trabajo que iba a ser em, iba a ser igual, ¿verdad?, a mg por h. Eso era lo que teníamos antes. Ahora, eh, habíamos dicho que la energía potencial dependía de la altura. Eso lo habíamos dicho en Física 1. Entonces, si teníamos un punto A más alto, entonces la energía potencial en A iba a ser mayor que la energía potencial en B. Digamos que B es un punto más abajo, como en la imagen, ¿verdad? Un punto A más alto y un punto B más alto, más bajo. Entonces, la energía potencial, entre más altura había, mayor iba a ser. Entonces, aquí UA iba a ser mayor que V. Entonces, un delta U, que sería el U final, que sería en este caso V menos el U inicial, que sería UA, tendría que ser E menor que 0, ¿verdad? Porque V es menor, entonces cuando haga la resta de V menos UA me da un número negativo. En estos casos, entonces el trabajo era mayor que 0. Eso es lo que habíamos visto en Física 1,
como lo tenemos ahí. Una bolita bajando iba a tener un trabajo positivo y iba a tener un cambio de energía potencial negativo. Entonces lo que decíamos era que la energía potencial disminuía. Lo mismo va a pasar con la energía potencial eléctrica. Cuando el trabajo es positivo, entonces ella va a ser negativo. Entonces vamos a decir que va a disminuir. ¿Cómo encontramos el trabajo realizado por una fuerza? Eso lo habíamos visto en física 1 y ahí lo tenemos. Vean que era una integral que iba de un punto A a un punto B, que era el punto A de donde iniciaba el movimiento la partícula y B donde lo finalizaba. F, la fuerza, un producto punto y dl iba a ser el desplazamiento, que habíamos visto que cuando yo tenía una fuerza constante, ¿verdad? Vamos a hacer acá la integración. Cuando yo tenía una fuerza constante, podía sacarla de la integral. Entonces me quedaba lo siguiente, donde la integral de dx es x, pero evaluada desde un punto A a un punto B, me quedaba lo siguiente. X en B menos x en A. Y eso era lo que conocíamos como trabajo, ¿verdad? Y la energía potencial como la tenemos acá, ¿verdad? Y vemos que el signo negativo de un menos delta U iba a ser igual al trabajo, solo cuando actuaban fuerzas conservativas. Todo eso lo tienen que volver a entender, volver a aplicar para resolver problemas. Eso aplicado al potencial eléctrico, entonces podemos simplificar un poco nuestra ecuación de trabajo de la siguiente manera. Vean que entonces el trabajo de un punto A a un punto B, que lo que quiere decir es el trabajo que realiza una fuerza eléctrica para llevar una partícula de un punto a un punto B, va a ser la fuerza eléctrica por el desplazamiento que le aplica, ¿verdad? Que también habíamos visto en el capítulo anterior que la fuerza eléctrica era una carga, la carga, ¿verdad? De la partícula a la cual se le está haciendo la fuerza por el campo eléctrico. Entonces, sustituyendo esto y multiplicando por distancia, esto de acá sería nuestro trabajo. Y como en la diapositiva anterior, nuestro trabajo también sería igual al menos delta U, donde el menos delta U es esto que tenemos acá. Vean que le pongo un menos y pongo luego el delta U, se distribuye y se cambian los U. ¿Por qué cambiamos los U? Por los valores de Q por E, que eran los que ahora va a ser nuestra energía potencial. Entonces vean que cambiándolos acá, obtenemos lo que está acá de este lado, ¿verdad? Entonces esa sería una forma de encontrar el trabajo de la partícula que va de A a B. Sería multiplicar la carga por el campo eléctrico y el desplazamiento que adquiere la partícula. Ese desplazamiento eh, me va a mí dar también el signo del trabajo. Entonces podemos ver ahí en la imagen, ¿verdad? Una partícula que está viajando desde el terminal A hasta el terminal B en un campo eléctrico uniforme. Entonces, si yo les pregunto cuál es el trabajo que realiza la fuerza eléctrica para movilizar esa partícula de A a B, sería la carga de la partícula por el campo eléctrico que hay ahí por la altura en A menos la altura en B, que sería el desplazamiento que adquiere la partícula. Estas otras imágenes sería el ejemplo. ¿Qué pasa entonces si la carga se mueve eh, del positivo al negativo o si la carga se está moviendo del negativo al positivo? Entonces vean que cuando tenemos una carga positiva, esto sería bueno que se lo aprendan. Si tenemos una carga positiva y esa carga positiva se está desplazando en dirección del campo eléctrico, vean que el dibujo en A, la carga positiva se está dirigiendo en dirección al campo eléctrico, hacia dónde va el campo eléctrico, hacia abajo, y hacia dónde se mueve la partícula, hacia abajo. Entonces, si esto sucede, vamos a decir que el campo eléctrico va a realizar trabajo positivo sobre la carga y U va a disminuir, similar a lo que pasaba con la pelota de tenis. Entonces acá trabajo mayor que cero y delta U menor que cero. ¿Por qué? Recuerden que
si lo comparamos con la pelota de tenis, ¿quién sería el campo? Ya no sería un eléctrico, sino un gravitatorio. ¿Y qué dirección tiene el campo gravitatorio? Hacia abajo. ¿Y qué dirección tiene la fuerza? Hacia abajo. Entonces, el trabajo era mayor que cero y el delta U era menor que cero. Entonces, vean la analogía. Cuando la carga es positiva. Ahora, vean el dibujo B. Dice que la carga positiva se desplaza en dirección contraria al campo eléctrico. Vean el color azul me indica hacia dónde se está moviendo. Entonces, A está abajo y B está arriba, entonces se mueve hacia arriba, pero el campo eléctrico va hacia abajo. Entonces, como ambos tienen direcciones contrarias, en este caso, el trabajo va a ser negativo. Y recuerden que el delta U tiene un signo contrario al trabajo, entonces va a ser mayor que cero, ¿verdad? Y acá el trabajo, bueno, perdón, la partícula, podemos decir que va a tener un potencial mayor después de que se mueve, ¿verdad? Y podemos verlo que también tiene una cierta analogía, porque si la partícula se está acercando al positivo, entonces cada vez va a ir aumentando su potencial. A diferencia en el dibujo A, que la partícula positiva se está acercando al negativo, entonces más bien disminuye su potencial, ¿verdad? Su energía potencial eléctrica. También lo pueden ver que conforme yo acerque la carga positiva a su carga positiva, a la parte de arriba, entonces vamos a tener más repulsión. Entonces, esa resistencia a unificarse lo podemos ver como si fuera energía potencial eléctrica. Tener más energía potencial eléctrica, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Así resumido todo sería, el trabajo va a ser positivo cuando la carga positiva tenga la misma dirección que el campo eléctrico. ¿Qué va a ser diferente para la carga negativa? Entonces, vean que la carga negativa, el trabajo más bien va a ser negativo, ¿verdad? En el caso de la imagen A, cuando esa carga se mueve igual que el campo eléctrico, ¿verdad? Porque ¿qué tenemos acá? En este caso, el campo eléctrico va hacia abajo y la carga va hacia arriba. Entonces, como tiene sentidos contrarios, aquí más bien el trabajo va a ser menor que cero. Perdón, no tiene sentidos contrarios. Esto es al revés de la positiva. Por eso les decía que la positiva es similar a la bola de tenis. Aquí no, ¿verdad? Porque aquí vea que el campo eléctrico va hacia abajo y la carga va hacia abajo. Entonces el trabajo es menor que cero. O sea, es al revés a si tuviera la carga positiva. Y el delta U ya ustedes saben que tiene signo contrario. En la imagen B tengo un desplazamiento hacia arriba y el campo eléctrico hacia abajo. Entonces, como tiene signos contrarios, el W va a ser mayor que cero y la U va a disminuir. Entonces es el delta U menor que cero. ¿Ves? Que la analogía de la pasada sí nos funciona. Es una carga negativa. Entonces, si la carga negativa se acerca al terminal negativo, yo puedo decir que cada vez va a haber más repulsión, entonces el delta U tiene que ser mayor que cero, ¿verdad? Ahí sí nos funciona. En el dibujo B podemos ver que la carga negativa se está acercando al terminal positivo, va a haber más atracción, entonces el delta U va a disminuir. Ahora sí, la energía potencial eléctrica también se puede analizar no con una sola carga, ¿verdad? Así como lo estamos haciendo, sino con dos cargas puntuales. La carga, digamos, como dos cargas puntuales, la podemos analizar con esta formulita de acá, ¿verdad? Que ya más o menos vemos de dónde sale, porque estábamos diciendo de la diapositiva anterior que la energía potencial eléctrica es igual a, a una carga por el campo eléctrico producido por una carga. Entonces, si ustedes sustituyen la ecuación de campo eléctrico en esta fórmula, entonces obtienen la que está acá. Entonces ya con esta podemos determinar cuál es la energía potencial eléctrica de dos cargas puntuales, Q y Q sub 0. ¿De dónde sale esa ecuación? Bueno, ahí les pongo el proceso de integración. Habíamos dicho que el trabajo de un punto A a un punto B es igual a la integral de un punto RA o un punto A
a un punto RB a un punto B de F de R por dr, o sea, la fuerza eléctrica por la trayectoria en la que está movilizándose la partícula. Entonces, ¿qué es lo que hacen en estas ecuaciones? Bueno, agarran la ecuación de la fuerza eléctrica para dos cargas puntuales y la sustituyen en esta integral, que es lo que vemos acá. Vean que aquí a F sub R lo sustituyen acá. Luego sacan todo lo que no depende de R, que sería el Q sub 0, el 4 pi, el epsilon sub 0, y dejan la integral de 1 entre R a la 2 de R, que cuando uno integra esto de un punto A a un punto B, la integral da lo siguiente, 1 RA, estos son RA y R sub B, menos 1 entre R sub B. Entonces, sustituyendo esta integral por lo que tenemos acá, entonces ya nos da esto, ¿verdad? Que viene siendo lo mismo que tenemos en la ecuación de abajo. Entonces, eh, lo pueden trabajar. Si les preguntamos el trabajo con esta ecuación, ¿verdad? Que vamos a poner con un número 1, que ya está hecho la integración, o con la que tenemos aquí abajo, que vamos a poner 2, que esto sería la energía potencial. Ahora, ustedes me pueden preguntar, pero ¿por qué la de arriba tiene un R sub A y un R sub B y la de abajo solo tiene un R? Bueno, porque recuerden que el trabajo de A a B es igual a un menos delta U, ¿cierto? Entonces, por eso es un delta, un menos delta U, por eso tiene un RA y un RB, ¿verdad? Esta otra que le puse como 2 es para un punto en específico, la potencial en un punto A o en un punto B, ¿verdad? Entonces ya pueden usar ya sea la 1 o la 2 dependiendo de lo que se les pregunta. Y el dibujito lo que indica es que como tenemos, digamos, dos cargas puntuales que se están movilizando y siempre entre ellas hay una distancia de separación, que esa R es la que pueden usar en la ecuación 2. Entonces ahí les dejo eso para que si quieren verificar esa integración, la hagan, es una integración sencilla. Nada más es sustituir ese FR en el FR de la integral y realizar la integración. Ahora, esto era para cargas puntuales, pero también pasa que tenemos varias cargas puntuales, infinitas cargas puntuales. Entonces lo que usamos es esta ecuación, ¿verdad? Donde la energía potencial va a estar dada por una sumatoria, ¿verdad? De QI por QJ, que sería todas las interacciones de una partícula con otra, y la distancia entre ellas. Entonces, con el dibujo que tenemos acá, ¿verdad? El que tienen ahí, podemos ver que entonces la energía potencial sería la carga Q sub 0, ¿verdad? Y deberíamos de poner todas las interacciones, que serían todas las interacciones con la carga a la que yo quiero encontrar la energía potencial. Entonces, todas serían con Q sub 0. Entonces, sería Q sub 0 por Q1. Entonces, ponemos Q1 entre la distancia, que sería de separación entre Q sub 0 y R1. Le sumamos la siguiente, que sería Q sub 0 por Q2, R2, y así todas las combinaciones que hay. Ahora sí, lo anterior era energía potencial, ¿verdad? No es muy diferente a física 1, porque si hubiéramos tenido un montón de campos gravitatorios, en este caso serían fuentes de campos eléctricos y cada fuente de campo eléctrico me produce una, una energía potencial eléctrica. El potencial eléctrico es eso que ustedes conocen como voltaje. Entonces, normalmente se conoce como diferencia de potencial. Entonces, cuando vemos en una batería o en algo que dice VAB, es el potencial en un punto A menos el potencial en un punto B. Y eso es lo que se conoce como potencial eléctrico. Entonces les pongo esas tres características. La primera es que el potencial, entonces es una energía por unidad de carga. Entonces ves, la energía potencial es una energía, ¿verdad? Y el potencial es la energía potencial, pero
por unidad de carga. ¿Qué le corresponde a cada carga? El instrumento que mide la diferencia potencial, ustedes lo han usado en los laboratorios o lo están usando ahorita, que es el voltímetro. Y tanto la energía potencial como la carga son escalares. Eso es importante saberlo. Entonces, cuando hablamos de energía, recuerden que la energía es un escalar. No vamos a hablar de una energía potencial como un vector, ni la energía cinética como un vector. Todo lo que son las energías son escalares. Entonces, la energía potencial, al ser un escalar, y también la carga ser un escalar, recuerden que la carga solo tiene magnitud, no hay dirección. Entonces, lo que llamamos potencial o voltaje es una cantidad escalar, no vectorial. Y las unidades del potencial eléctrico es en voltios o a veces también la damos en electronvoltios. Aquí tenemos las ecuaciones. Entonces vean que cuando hablo de potencial es la energía potencial en una carga determinada. Entonces hay que dividirlo entre la carga. ¿Cuál carga? Bueno, normalmente la carga a la cual está generando una energía potencial, ¿verdad? Que muchas veces es la carga que está en movimiento, porque tenemos entonces que el potencial es esto, ¿verdad? Ahora, entonces con esto podemos decir que la energía potencial, que esta ecuación sí la estábamos trabajando en las diapositivas anteriores, es igual a la carga que está en movimiento por el potencial. Y otra forma de verlo es como lo tenemos acá. Si el trabajo yo lo divido entre la carga, ¿verdad? Sabemos que el trabajo es menos delta U. Entonces, si yo al trabajo lo divido entre la carga, es lo mismo que estuviera dividiendo el menos delta U entre la carga. Y sabemos que el menos delta U sería el menos de V entre Q sub 0 menos UA sobre Q sub 0. Y sabemos que U sobre Q es voltaje o potencial. Entonces esto es lo mismo que VB menos VA. Entonces esto sería lo mismo que al distribuir los signos VA menos VB. Y es lo que tenemos acá, estas otras ecuaciones. Ahora, de la misma analogía, si nosotros podíamos encontrar la energía potencial debida a una carga puntual, la energía potencial a un conjunto de cargas puntuales y la energía potencial debido a una distribución continua de carga, entonces también podemos encontrar sus potenciales. Lo único que debemos de hacer es dividirlo entre Q sub 0. Y son estas ecuaciones que va a poner 1, 2 y 3. Entonces vean la 1. En la 1, lo único que estamos haciendo es sustituyendo la energía potencial U por la ecuacioncita de U que teníamos en las diapositivas anteriores y ya obtenemos un potencial para una carga puntual. Para el 2 ya es para un conjunto de cargas puntuales. Vean que al dividirlo por Q sub 0, el Q sub 0 que multiplicaba ese símbolo de sumatoria, que lo tenemos ahí, ¿verdad? Había un Q sub 0 que está acá, multiplicando el símbolo sumatoria, él se va a cancelar. Entonces solo va a interesar las otras QI. Luego, el potencial de la ecuación 3 va a ser cuando tenemos distribuciones de carga. Entonces ya ahí hay que utilizar integración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez nuestro dq depende de R. Entonces, al depender de R, nosotros tenemos que integrar, ¿verdad? ¿Cómo va a depender de R? Bueno, habíamos visto que la carga podía ser lambda por L, que la carga podía ser sigma por área o que la carga podía ser densidad por volumen. Entonces, un ejemplo, el área, si fuese una circunferencia, ¿verdad? Entonces ya el área va a depender de R. O si fuese una esfera, el volumen de la esfera va a depender de R. Entonces, al sustituir el de Q, ya tendríamos algo que integrar dependiendo de R. Entonces, hay que tener más cuidado ahí. Para ese caso, les recomiendo
observar los ejercicios resueltos que vienen en este capítulo, que ahora al final les voy a decir cuáles son para que ustedes los estudien y los trabajen. Luego, hay otra forma de obtener el potencial eléctrico que es a partir del campo eléctrico, ¿verdad? ¿Qué sería con las ecuaciones que vienen ahí? Entonces, vean que nosotros habíamos dicho que el trabajo entonces es la integral de un vector fuerza por un dx o un dl. Si uno sustituye la fuerza por lo que estamos viendo, que es Q sub 0 y campo eléctrico, punto dl, ya tengo entonces una ecuación que me incluye a mí el campo eléctrico. Entonces vean que si ustedes tienen el campo eléctrico, podrían encontrar entonces el trabajo. Y si encuentran el trabajo, entonces encuentran la diferencia potencial. ¿Por qué? Porque la diferencia de potencial es el trabajo entre Q sub 0. Entonces, ¿qué pasa si yo este trabajo, vamos a hacerla acá, VA menos VB? ¿Qué pasa si ese trabajo yo lo divido entre Q sub 0? La integral termina siendo lo siguiente. El Q sub 0 se cancela y termina siendo solo el campo eléctrico punto dl, ¿verdad? Que como estamos trabajando campos eléctricos constantes, entonces esto termina siendo lo siguiente. Punto la integral de dl, ¿verdad? Porque el campo eléctrico sale, porque es un uniforme, no varía, ¿verdad? Entonces, basta con hacer un producto punto, que sería E, L y coseno de zeta. Esto sería. Así nos quedaría la diferencia de potencial como integral de cuando se haga la integral, porque campo eléctrico que vamos a trabajar en este caso va a ser uniforme. Y zeta, ya ustedes saben, de un producto punto es el ángulo que hay entre el campo eléctrico y la línea de carga o la longitud. En las imágenes, en el inciso, en la parte A, nos explica más o menos un campo V que aumenta conforme nos acercamos a la carga. Entonces vean que es una carga positiva. Entonces, si yo me acerco a la carga positiva, el voltaje va a aumentar, pero el voltaje va a disminuir si yo me alejo de la carga positiva. ¿Qué pasa cuando la carga que está en el centro es negativa? Entonces, el voltaje más bien aumenta si yo me alejo de la carga y el voltaje va a disminuir cuando yo me acerco a la carga. Otra cosa importante, les pongo acá la conversión, porque muchas veces los problemas vienen en unidades de joules y los necesitamos tal vez en unidades de electron volts. Entonces, un electron volt sería eso que está ahí, 1,602 por 10 a la menos 19 joules. Y listo, eso sería todo. Lo único que nos falta es algo más teórico, que son superficies equipotenciales. Entonces, aquí, para entender un poco qué son superficies equipotenciales, el libro hace una analogía con unas superficies que prácticamente también son equipotenciales, pero no de campos eléctricos, sino de campos gravitatorios. Entonces, un ejemplo con una superficie equipotencial de energía potencial gravitatoria es la que usan los topógrafos, los geógrafos, para poder analizar lo que le llaman curvas de nivel en un mapa topográfico. Entonces, ¿qué es lo que me dice esas curvas de nivel? Bueno, me va a decir cuánta altura hay dentro de una zona, digamos, vean acá. Si yo me sitúo aquí, cualquier punto aquí dentro, vamos a tener 700, ¿verdad? Y esos 700 me está indicando una altura, digamos que sea 700 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Y eso que está dentro en esa región, todo va a tener esa altura. Entonces es una forma de poder ver cómo va variando ese campo gravitatorio, ¿verdad? Lógicamente estamos viendo diferentes alturas, pero recuerden que la energía potencial gravitatoria depende de la altura, mg por h. Entonces, si uno establece un punto h0, que va a ser el nivel del mar, entonces
conforme vaya aumentando el tamaño de la montaña, mayor va a ser la energía potencial. Entonces ahí les pongo esa imagen, vean que una superficie equipotencial me va a decir que si yo me sitúo en cualquier punto dentro de ese disco, ¿verdad? Aquí lo estoy más o menos dibujando. Cualquier punto dentro de ese disco va a haber la misma energía potencial eléctrica. Si ahora me salgo a este otro disco más grande, cualquier punto dentro de ese disco va a tener la misma energía potencial eléctrica. Eso es lo que le vamos a llamar el equipotencial. Entonces, si paso a otro equipotencial, de hecho esa es la palabra equipotencial, ¿verdad? Que todo punto ahí va a tener el mismo potencial, ¿verdad? Recuerden que cuando hablo de energía potencial o potencial, eh, ambas se tienen que conservar porque ambas son lo mismo, nada más que una es dividido entre la Q sub 0. Y eso azul que está ahí es lo que se llaman líneas de fuerza, ¿verdad? Las líneas de fuerza. Entonces, eso sería lo que el libro habla de superficies equipotenciales y lo que ustedes necesitan entender más o menos a ese nivel. Les da estos ejemplos, ¿verdad? Cómo se ven esas líneas de fuerza y cómo se ve esos discos, ¿verdad? De la superficie equipotencial para una sola carga positiva, que es el inciso A. Y vean que esas flechitas van señalando, ahí, digamos, vean que donde hay 70 voltios es solo lo que está dentro en ese espacio de esa línea azul. Luego los 50 voltios es en ese espacio de esa otra línea azul y los 30 voltios en ese último espacio. Y así, digamos, luego vemos para un dipolo eléctrico que también tiene sus superficies equipotenciales y las líneas de campo eléctrico ya sí son un poco diferentes porque ya hay una interacción, ¿verdad? De hecho ahí se ve que son dos cargas de signo opuesto, entonces esos campos eléctricos están haciendo que esas dos partículas se estén atrayendo entre sí. Y luego la otra, con dos cargas iguales positivas, podemos ver que esas líneas de campo eléctrico más bien están indicando que se están repeliendo y me forma esas superficies equipotenciales de forma distinta. Y estas características que se las pongo ahí resumidas de la parte de superficies equipotenciales, donde podemos ver que lo que dice es que cuando todas las cargas están en reposo, la superficie de un conductor siempre es una superficie equipotencial. Entonces vean qué interesante. Podemos ver que un conductor en su superficie lo podemos tomar como una superficie equipotencial. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier cosa que esté en la superficie, cualquier punto de la superficie de ese conductor va a tener el mismo potencial y va a tener la misma energía potencial eléctrica. Luego, cuando todas las cargas están en reposo, el campo eléctrico justo afuera de un conductor debe ser perpendicular a la superficie en cada punto. Entonces, si yo tengo, digamos, un conductor, es un cilindro, veámoslo así, ¿verdad? Ese cilindro de ahí, digamos que es mi conductor, está conduciendo electricidad, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que el campo eléctrico, imaginémoslo así, y fuera del conductor, pongamos una gaussiana, ese campo eléctrico va a ser perpendicular, ¿verdad?, a la superficie, vean la superficie, ¿no? De hecho, una tangente nos diría muy bien que se forma ángulo 90 ahí. Luego, otra característica es que el campo eléctrico en cualquier punto sobre la superficie de un conductor es proporcional a la densidad superficial de carga en ese punto. Recuerden que la densidad superficial era el símbolo sigma. Entonces, si yo tengo una esfera y es conductora y yo digo que tiene un sigma muy grande, entonces entre mayor sea ese sigma, mayor tiene que ser la carga en cualquier punto sobre la superficie. Y si todavía le sumamos, ¿verdad?, que, que la superficie es una superficie equipotencial, entonces tienen que tener el mismo valor. Luego, otra característica es que las líneas de campo y las superficies equipotenciales siempre son perpendiculares entre sí. Entonces es una forma de reconocer, digamos, si ustedes tienen una esfera y ustedes quieren reconocer si la superficie de la esfera la pueden tomar como una superficie equipotencial, debería suceder que el campo eléctrico cuando sale por la superficie tiene que ser perpendicular a la superficie.